interceptación de aviones rusos por cazas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el mando militar hace una declaración oficial. El ministro de Defensa presenta su renuncia tras el escándalo por el incidente con drones. Las autoridades están considerando qué decisión tomar. Un diplomático británico aclara por completo la declaración hecha por el Reino Unido sobre una posible guerra con Rusia. El mundo se encuentra ante la amenaza de una nueva pandemia. Cazas entran en acción en el escenario de América. Un barco contaminado llega al puerto y surge la pregunta: ¿existe riesgo de propagación del virus? La Unión Europea anuncia una nueva regla para los refugiados ucranianos. Decisiones cambiadas en Bruselas determinan quién podrá ser enviado de regreso a casa. En Kazajistán entra en vigor una nueva norma para los diputados, se definen las restricciones en el Parlamento y ofrecemos detalles sobre los cambios. Donald Trump anunció de manera inesperada un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, así como un acuerdo para el intercambio de prisioneros en formato de 1000 por 1000. La declaración fue publicada en su red social Truth Social. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, también confirmó esta información. El acuerdo de tregua debe durar hasta el 11 de mayo. Cazas portugueses se enfrentaron a otro episodio de agresión rusa sobre el mar. En esta ocasión, un F-16, que forma parte de la misión de patrullaje aéreo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y tiene base en Emari, Estonia, interceptó aeronaves rusas Antonov 12 y Sukhoi 35. La información fue divulgada por el mando aéreo de la Alianza desde principios de abril. Esta ya es la sexta salida del contingente portugués para este tipo de interceptaciones. A principios de mayo, los aviones de la misión de la OTAN despegaron en varias ocasiones para escoltar aviones rusos que volaban con los transpondedores apagados, sin plan de vuelo y sin comunicarse con los controladores de tráfico aéreo. Esto demuestra que la aviación rusa sigue poniendo a prueba los límites de paciencia y la capacidad de reacción de la Alianza Atlántica. El ministro de Defensa anuncia que está listo para dejar el cargo en medio de un escándalo que se intensifica en Letonia tras el incidente con drones que cruzaron al territorio nacional. El ministro declaró que asume plena responsabilidad política por la decisión militar de no derribar los drones. Afirma: asumo toda la responsabilidad. Respeto las iniciativas de la oposición y cualquier decisión del Parlamento. Sin embargo, en este momento, mi deber es continuar el trabajo iniciado e implementar lo antes posible sistemas de defensa contra drones porque hay que derribarlos. Debemos modernizar rápidamente la presencia en la frontera, introducir drones interceptores y aprovechar la experiencia ucraniana. Uno de los drones terminó cayendo en una base de combustible en Rēzekne. Previamente, el Ministerio de Defensa de Letonia explicó que la negativa a interceptar los drones se debió al temor de causar daños a la población o a la infraestructura. Tras el incidente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia convocó al encargado de negocios interino de Rusia y le entregó una nota de protesta. El propio ministro Spruk incluso admitió la posibilidad de que los drones pudieran haber estado dirigidos inicialmente a objetivos en territorio ruso. La Unión Europea está preparando una nueva norma para los ciudadanos ucranianos que se encuentran bajo protección temporal en los países del bloque, aplicable a partir de marzo de 2027. Según información desde Bruselas, se discute un modelo en el que el estatus general ya no se extendería automáticamente a todos, sino únicamente a ciertas categorías específicas. La prioridad estaría enfocada en las personas más vulnerables y en quienes no puedan cambiar rápidamente a otro estatus legal. Se prestará atención especial a los hombres en edad de reclutamiento militar y a quienes provienen de regiones relativamente seguras de Ucrania. Así, el bloque europeo
estudia aplicar criterios más estrictos, generando una división más clara entre los grupos de ucranianos beneficiados. La Comisión Europea presentará la propuesta definitiva en el futuro, pero ya es evidente que el actual régimen uniforme de protección temporal podría ser revisado. Además, Ucrania busca obtener de la Unión Europea información sobre sus ciudadanos que están bajo esta protección temporal. El principal factor para tomar cualquier decisión sigue siendo la seguridad, que depende directamente de la situación sobre el terreno y de las Fuerzas Armadas ucranianas. Por eso se resalta la importancia de garantizar a los ucranianos posibilidades legales, seguras y claras para permanecer en la Unión Europea hasta que existan condiciones para un regreso seguro. En Kiev, las autoridades destacan que conocer exactamente quiénes son los ciudadanos vulnerables es clave, no solo para planificar eventuales retornos, sino también para organizar y preparar a las comunidades dentro del propio país. En el Reino Unido se hizo una declaración sobre la guerra con la Federación Rusa. El embajador británico en Moscú, en una entrevista con un propagandista, intentó aclarar la situación, pero ¿realmente lo logró? Ucrania es un estado soberano. Toma de manera independiente decisiones soberanas sobre cómo defenderse. El Reino Unido no dirige ni define ninguna operación militar ucraniana, ni en el territorio ucraniano, ni fuera de él. Se trata de operaciones militares ucranianas llevadas a cabo en base a decisiones tomadas por la propia Ucrania. El Reino Unido no considera que esté en estado de guerra con Rusia. El Reino Unido no tiene interés en considerarse en guerra con Rusia. Y, contrariamente a las afirmaciones de la parte rusa, no está interesado en infligir a Rusia ningún tipo de derrota estratégica. Esa no es la política del Reino Unido. El embajador admitió que en los últimos años ha sido convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia más veces de las que fue invitado, y dijo que esas conversaciones fueron desagradables. Sin embargo, subrayó que incluso ese tipo de contacto es mejor que la ausencia total de diálogo. La declaración más significativa fue la respuesta del embajador británico acerca de la cuestión de los anglosajones. Casey calificó de anticuada y absurda esa percepción común en la Federación Rusa sobre el Reino Unido y afirmó que actualmente resulta aún más extraña dada la postura oficial de Moscú respecto a los Estados Unidos de América y la actual administración estadounidense. El embajador británico ridiculizó uno de los clichés habituales del Kremlin, incluso en directo, durante una transmisión de los propagandistas del gobierno ruso. Trabajadores portuarios en Tenerife protestan ante la llegada de un crucero. El barco, convertido en hospital flotante, podría traer a España el hantavirus. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado 5 de los 8 casos sospechosos de hantavirus vinculados al crucero Hondius. Desde la organización señalan que el riesgo para la población general, por ahora, se considera bajo. Sin embargo, el brote aún no se da por terminado y, debido al largo periodo de incubación, podrían aparecer nuevos casos. Un experto de la Organización Mundial de la Salud subió al barco en Cabo Verde y se unieron a él 2 médicos de los Países Bajos y un experto del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, quienes permanecerán a bordo hasta la llegada de la embarcación a las Islas Canarias. Realizan evaluaciones médicas a todas las personas a bordo y recopilan información para valorar el riesgo de contagio. Según la Organización Mundial de la Salud, no se trata de coronavirus y la situación actual es diferente. El barco, con 150 personas a bordo, navega hacia las Islas Canarias y tiene previsto llegar a Tenerife entre el 9 y el 10 de mayo. España aceptó recibir el crucero a solicitud de la Organización Mundial de la Salud, pese a las protestas de las autoridades locales. Para los pasajeros que no presentan síntomas, ya se está preparando un plan detallado para el desembarco y el regreso a sus casas. Mientras tanto, varios países han comenzado a rastrear a quienes desembarcaron previamente del buque, así como a todas las personas que estuvieron en contacto con ellos después. El caso llegó hasta el epidemiólogo principal del presidente de los Estados Unidos de América, a quien periodistas le preguntaron si había motivos para temer la nueva enfermedad. Confirmó que ya fue informado sobre el virus y señaló que las autoridades
esperan que la situación esté bajo control. Explicó que se trata de un caso en un barco y prometió que pronto se presentará un informe completo sobre el tema. Equipos de especialistas siguen monitoreando la situación para garantizar el control total del brote. Un golpe al presidente. La justicia ha declarado ilegales las acciones del jefe de Estado. ¿Cuál será la reacción de la administración y hasta qué punto esto podría socavar los cimientos de la política de Donald Trump? El Tribunal de Comercio Internacional revisó la legalidad del nuevo arancel global del 10% impuesto por el gobierno, después de que la Corte Suprema anulara anteriormente gran parte de los aranceles establecidos. Ahora, la Casa Blanca apela a otra norma legal de 1974. Este es el escenario central del conflicto. Según la agencia Reuters, 24 estados y 2 pequeñas empresas impugnaron los aranceles que entraron en vigor el 24 de febrero de 2026. La administración de Trump sostiene que la ley permite imponer aranceles temporales de hasta el 15% por un máximo de 150 días, en casos de fuerte desequilibrio en la balanza de pagos. Sin embargo, los críticos señalan que el déficit comercial ordinario no corresponde a lo previsto originalmente por este artículo. El equipo de Trump suma una controversia tras otra, mientras el país sigue atentamente el avance de esta disputa. En la Duma estatal rusa, los diputados responden a los profesionales de tecnología diciendo: si no les gusta, váyanse, pero ¿quién los necesita allá afuera? El vicepresidente del Comité de Política Informativa afirmó que la reubicación es una elección personal de cada uno y que si un especialista no se siente cómodo viviendo, trabajando y desarrollándose en Rusia, entonces que se vaya. Añadió: que se vayan. Tal vez logren encontrarse en otro país, pero lo dudo. Allá no los necesitan. Si un especialista en tecnología decide mudarse, es su decisión personal. Por otro lado, el bloqueo de Internet y de mensajeros es un tema completamente distinto. Mientras más empresas tecnológicas consideran la reubicación de empleados como una opción real, en la Duma estatal rusa, la respuesta a esta tendencia no es intentar retener al personal calificado, sino adoptar una postura casi indiferente. Yushchenko insistió una vez más en la necesidad de regular estrictamente los videos y videojuegos, afirmando que el Estado debe evitar que se conviertan en una adicción para los jóvenes. También vale recordar que existe una solución nacional al problema de la Internet controlada por el gobierno, una VPN propia que ofrece anonimato y seguridad. Los diputados ya no podrán interrumpirse ni gritarse unos a otros. En el Parlamento de Kazajistán se está debatiendo una propuesta para prohibir oficialmente que los diputados interrumpan a sus colegas, hagan comentarios desde su lugar o interrumpan los discursos de otros. Estas nuevas reglas se incluyeron en la ley constitucional sobre el Kurultay, que ya fue aprobada en la primera lectura. El objetivo es disciplinar el ambiente parlamentario y establecer normas claras de comportamiento tanto en las sesiones plenarias como en los grupos de trabajo. Los diputados deberán mejorar sus habilidades de comunicación pública y contribuir a la formación de una cultura de diálogo. Además, estas exigencias pueden aplicarse no solo a los discursos dentro del Parlamento, sino también a las declaraciones públicas fuera de él. El cumplimiento de estas normas será supervisado por una comisión especial.